Y bien, hoy día estuvo el expresidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, Lula, en una reunión con el presidente Ollanta y con todos los empresarios vinculados a la relación entre Perú y Brasil, conmemorando los 10 años de la Alianza Estratégica Perú-Brasil, cuya existencia muchos ya nos habíamos olvidado. Bueno, tuvo un discurso muy elocuente el presidente Lula, el expresidente Lula. Dijo, por ejemplo, recuerdo algunas frases, que siempre hay que hacerle caso a los ministros de Economía, se lo decía al presidente Humala. Decía que los ministros de Economía siempre tienen la razón. El mandato presidencial es un producto perecible, una frase extraordinaria, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que actuar rápidamente, tomar decisiones, porque se pasa el tiempo. Luego, ni usted, presidente Humala, ni yo sabemos ejecutar las cosas. Podemos dar ideas, iniciativas, directivas, pero quienes las ejecutan son los empresarios. Ellos saben hacer realidad nuestros sueños. Caramba. Luego, la burocracia es perversa para detener la iniciativa de los empresarios. Y puso como ejemplo las exportaciones de Ica a Brasil, detenida por conflictos entre el Estado federal brasilero y los estados, ¿no?, que conforman Brasil. En fin. Bueno, estamos con Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara Peruana Brasilera, precisamente organizadora, me imagino, de este evento. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Bueno, comencemos con este ejemplo que puso él. ¿Qué pasó con esto de las exportaciones de Ica a Brasil detenidas por estos conflictos? Si bien el tema se inició con estos temas sanitarios, Brasil es un país en el que ha regulado sus importaciones. Hoy día el arancel ya es cero a favor de Eso Perú. dijo también Lula, que el arancel es cero, ¿es verdad? ¿Todos los productos? Ciertamente, desde el 1 de enero del 2012, cuando el Perú negoció el acuerdo de liberación arancelaria con Brasil el año 2005, el gobierno en ese entonces tenía temor de que Brasil pudiera ser un coloso, podría avasallar o ser un competidor demasiado fuerte. No se había suscrito aún el tratado con Estados Unidos, sí, ni con la China o la Unión Europea, y Brasil dijo, y a la Argentina, nosotros le damos cero arancel al Perú el 1 de enero de 2012. Yeah. Y así fue. Y el Perú dijo, en el año 2005, bueno, desde 2005 al 2012 había todo un plan, pero se llegaba al 1 de enero de 2012, cero. Y el Perú dijo, 5 años de gracia, porque eso es muy grande, Brasil puede ser peligroso. Entonces, del 2005 al 2009, el Perú no hizo nada. Y fijó un programa del 2009 al 2019, 10 años, 10% por año para desgravar. Después el Perú ha firmado con la China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Entonces, uno de los temas resultantes de la mañana era en evidenciar, oye, ¿qué hace el Perú si ya abrió realmente el mercado? ¿Por qué no vamos a lo que llamamos el libre comercio con Brasil, digamos, bilateral? Ahora, Brasil puede tener el arancel cero, pero hay que tener un pequeño librito que pone una cantidad de regulaciones administrativas, no restrictivas, no son restricciones para arancelarias, sino son procedimientos internos. No, pero hay restricciones fitosanitarias, por ejemplo, gran cantidad. Por supuesto, el presidente de Brasil, el presidente Lula, cuando era presidente, vivió una tragedia en la frontera del Perú en Iñapari y Asís, entre Madre de Dios y el estado de Acre, porque había una exportación de cemento retenida por requisitos sanitarios. Y eso fue el ejemplo que él, agrega, que el hecho de que hoy día, uvas o, digamos, espárragos, en ese tiempo, hace años, de Ica, tuvieran restricciones sanitarias. ¿Por qué? Porque el exportador peruano, como nosotros hemos liberado mucho el comercio, piensan que ya también al otro lado el comercio está liberado. Y le dicen, no señor, usted le falta el requisito tal y cual, y si no, no entra. Por ejemplo, el famoso tema, las papas. Las papas son carísimas en estos estados, digamos, vecinos al Perú, en Acre, en Rondonia, porque creo que las importan de Polonia, no sé dónde, y podrían llegar mucho más baratas del Perú, pero no podemos exportar papas. ¿Qué pasa? Bueno,
Hoy vengo justamente con el presidente Lula y los presidentes de las regiones de Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Ucayali, que claman porque entre los 300 kilómetros que separan Cruzeiro do Sul y Pucallpa hay un drama. Si uno está en Pucallpa y uno pregunta cuánto vale un kilo de papas, dicen $1 el kilo. Entonces yo pregunto al del Pucallpa, ¿y cuánto le pagan a ustedes a las comunidades del Cusco o de Huánuco por la papa? Y me dicen 15 centavos, 12 centavos, depende del momento de la cosecha. Y bueno, cruzo y hay que tomar una avioneta que cruza en 25 minutos Pucallpa a Cruzeiro do Sul. Y uno va al mercado de Cruzeiro do Sul y digo, ¿cuánto vale el kilo de papas acá? Y me dicen 14 reales. 14 reales son $7. No puede ser que valgan $1 en el Perú, claro, pues, y a 300 kilómetros, $7 son pues casi 18 pues soles, 20 soles. No puede ser. Y el tomate igual, y los otros productos igual. Entonces uno dice, y esta es la reacción de por medio, ¿y por qué no hay una conexión? Es verdad que hay pantanos. Pero ya hay la conexión en el sur. Hay en el sur, hay en el norte. Y tampoco. Hay en el sur, tampoco llega. Hay en el sur y en el norte. Pero somos un país muy lento, el Perú. Siempre tengo que reiterar el enfoque conceptual. El Perú del año 70 al año 2000 tardó 30 años en duplicar su Producto Bruto. Entonces las leyes, la burocracia, todo el viejo Estado que se organizó para una economía así, sucede que ahora entre el 2000 y el 2020, ya no en 30, sino en 20 años, el Perú va a elevar 8 veces su economía, su PBI. Entonces las viejas leyes, el viejo Estado, la vieja burocracia, ya no dan para una órbita de otra velocidad. Sí, y eso es lo que está ocurriendo. Por eso queremos modernizar el Estado con la ley de servicio civil que la están boicoteando. Bueno, pues, entonces hay toda una cantidad de reformas urgentes que el país necesita. Pero si esa queremos no es la razón por la cual no comercio. llega la papa al Brasil. El Brasil no deja entrar la papa. ¿Por qué? Porque se hizo efectivamente el eje amazónico, se ha construido 900 kilómetros de Paita, Bayóvar hacia Yurimaguas, no había carretera entre Tarapoto y Yurimaguas, se hizo, pero uno llega a Yurimaguas y llega a un puerto, que es un puerto artesanal, donde hay una canoa. Pero lo que queremos hacer es un eje pero inversión, pues que no. Entonces uno dice, si cuando concesionaron estas 900 kilómetros, ¿por qué no concesionaron de una vez el puerto? Han esperado llegar a Yurimaguas para recién concesionar el nuevo puerto. Y ahora hay que hacer la hidrovía del río Marañón. Miguel, hay una carretera construida y funcionando hace 2 años, que es la carretera interoceánica sur, la IRSA Sur. Sí. Y, bueno, ¿y por qué? Eso ya está funcionando. Pero en el territorio que cubre la interoceánica del sur une los puertos de Marcona, Hilo y Matarani con la región del estado de Acre por Río Branco en Brasil. Pero Cruzeiro do Sul está frente a Pucallpa en Ucayali. Y no hay conexión entre Cruzeiro do Sul y Ucayali. No me está respondiendo la pregunta, entonces, la formula por 5ª vez. Hay una carretera que ya funciona, que nos conecta con Acre y con Rondonia. ¿Por qué no llega la papa ahí? ¿Por qué no llegan otros productos? ¿Qué pasa? Entonces, no está funcionando esa carretera, no está produciendo el comercio que se esperaba que produjera. No, porque el flujo que ya existe en esa carretera es lo que Transportes calculó para el 2026, se está produciendo ahora en el 2013, lo cual indica que el éxito de esa carretera es enorme. Bueno, pero yo cito voy a poner un ejemplo, Jaime, para ver si nos entendemos en la respuesta. Y voy a hacerlo con un ejemplo bien práctico. Petroperú, por ejemplo. Petroperú y Iquitos. Ellos tienen ahí una refinería y abastecen de la gasolina y combustible en la región Loreto, pero se requiere petróleo liviano. Entonces, como el petróleo de la zona de Loreto es pesado, necesitan llamar el gerente de Petroperú al gerente de Talara y le dice, ¿me puedes abastecer de gasolina o de petróleo liviano? Por supuesto. Y entonces pone la gasolina o el petróleo en un barco que se va al canal de Panamá, se va a Belén do Pará en el Atlántico y vuelve por el Amazonas, porque no hay conexión entre nosotros. Entonces se ha construido la carretera, pero
¿qué hago yo si llego a los Yenemoa si no tengo cómo embarcarlo? Entonces digo, ¿qué hago yo en Pucallpa si quiero cruzar el crucero de Sur? Devolviendo al tema de Pucallpa, pero en esta revista que se llama Capebras, cuyo presidente es Miguel Vega Alvear, que no sé si está sentado acá o no, dice lo siguiente. Hay un artículo que dice: ¿por qué no se ve una movilización constante en la interoceánica? Ese es el título del artículo. Y dice, por ejemplo, respuesta de Miguel Vega: los costos logísticos del transporte son caros, ya que existen restricciones al ingreso de camiones que pone el Perú a Brasil para cumplir con cuotas o cupos locales. Eso es una denuncia. El Ministerio de Transportes peruano puso 132 rompemuelles en la autopista, lo que produce un bajo interés por la dificultad y el daño que sufren los camiones al hacer servicio de transporte. Es decir, no está funcionando esta carretera. Está funcionando. Pero si tú mismo acabas de decir que pero no en lo que quisiéramos que funcione. Es exactamente eso. Un sindicato de propietarios de camiones en el sur del Perú dice: no entran sino tantos camiones de Brasil. ¿Tienen derecho a hacer eso? Y eso lo ha hecho Transporte, se lo ha legitimado. Entonces no se puede. Entonces en Nuestro Brasil, querido ministro de Transportes que no quiere venir al programa porque distribuyen los cupos en Brasil. Entonces la comunidad del Cusco, ¿qué hace? Le dicen: vendan las papas al Brasil. Y buscan a los que transportan y le dicen no, porque no se puede, porque no pueden entrar los camiones, porque no hay un flete competitivo si no tienes el flete de retorno. Hay un conjunto de temas que hay que resolver, pero eso es un parte. Por eso digo, si hablamos del Amazonas, si hablamos del eje central, si hablamos del interoceánico, de eso estamos hablando. Por eso es que esta mañana el presidente Lula decía: no puede ser que los presidentes decidamos algo y luego después no se cumple. Sí, entonces hay una burocracia que retiene. Entonces vuelvo al tema, que la estructura burocrática del Perú responde a leyes, responde a sistemas, donde el Perú era un país que 30 años duplicaba su producto, y ahora que crece 8 veces en 20, y esas leyes no funcionan. Hay que reformarlo. Teóricamente el Brasil es un mercado muy grande que podría digamos, desfogar nuestra producción no tradicional, que ha aumentado un poco las exportaciones a Brasil, pero no mucho, ¿no? Entonces, pese a todo esto. La esencia de la alianza estratégica que se suscribió y que hoy celebramos 10 años, era eso. El Perú necesita industrializarse más rápido, pero no tiene mercado. Entonces Brasil era el acceso. Y a cambio nosotros ayudábamos a vincular al Brasil con el Asia-Pacífico. Eso fue la esencia de todo. Pero efectivamente estamos viviendo un drama porque hay una cantidad de pequeños problemas que no los resolvemos, hay que desatracarlos. Por eso yo insisto que hay que tener un vínculo privado y público mucho más cercano. Ese vínculo parece que ya se ha decidido tener de parte del gobierno, lo dijo el propio presidente Humala, o sea que se aprovechará para ahora romper estos Bueno, ayer ha habido una reunión en Palacio de gremios, hoy día ha habido una declaración del presidente Humala coincidiendo en que tiene que acelerarlo, y hay una vocación del sector privado de colaborar, sin duda. Muy bien. Miguel Vega Alvear, muchas gracias por tu participación. Gracias. Estos son los temas concretos que efectivamente hay que resolver. No es posible pues que haya un proteccionismo para un gremio o para unos gremios de transportistas en el sur que impiden entonces que se realice el comercio. Es una cosa inaudita. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el con el doctor de la Barra, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, cómo está funcionando y avanzando en la aplicación del nuevo sistema procesal penal. Regresamos.